ven que rengueo. Ayer me han sucedido cosas estos días y cada detalle, como les dije, cada detalle, para Dios los detalles son importantes, aún los que parecen muy insignificantes. Ayer trabajando aquí en el santuario tuve un accidente, la escalera se resbaló y di con toda mi humanidad en el suelo. El problema es que caí sobre la máquina de soldadora, caí sobre todo el equipo que estaba ahí y caí de cabeza. Pues básicamente fue una altura considerable, arriba de los 2 metros. Y sin embargo, pues gracias a Dios tengo la cabeza dura. Me duele todo menos la cabeza, pero sí me lesioné un poco el talón y acá en el coxis, porque inclusive hasta la máquina soldadora se retorció, casi 90 kilos, no son cualquier cosa, pero le damos gracias a Dios porque aunque sentí por un momento que me desvanecí, sentí como que todo se me borró, pero enseguidita reaccioné y ya llegaron ellos, me auxiliaron, estuvieron ahí apapachándome, acariciándome, mimándome, y yo haciéndome el enfermito, pero la nietecita ahí diciéndome con sus palabritas entrecortadas, no pasa nada, abuelo, dice, no pasa nada, abuelo, todo está bien. Queriéndolo ahogar con agua. Queriéndome ahogar con agua, y luego hablaba yo y me tapaba la boca, que me callara, que solamente estuviera tranquilo. ¿Saben algo? Bien es cierto lo que dice la Escritura, herencia del Señor son los hijos. Y como les he dicho en alguna otra ocasión, yo tengo otros hijos que andan lejos de Dios, andan ajenos a la vida divina, que tienen promesa de Dios. Tengo otros nietos, para tu información, y es parte de mi testimonio, yo tengo 7 nietos. Tengo ya una nieta de casi 20 años de edad, y la menor es Génesis Jiré. Y los únicos con los que convivo son con los que ustedes ven aquí, con nuestro hermano Leo, mi nieto, y con Génesis Jiré. Pero gracias a Dios nosotros estamos confiando en la promesa de Dios, en que Él tiene todo en sus manos. Como dijo nuestro hermano, es cierto, la historia aún no termina. Vendrán tiempos en que Dios les llamará, tiempos en que Dios, lo diré de esta manera en mi forma de orar: Señor, yo sé que en un tiempo, en un futuro, tú los llamarás y ellos escucharán tu dulce voz, cuales ovejas dispersas. Ellos escucharán tu voz y acudirán a tu llamado, y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Tú eres ese gran pastor. Entonces damos honra y gloria. Las luchas aquí han sido fuertes, han sido tremendas, pero es algo que Dios nos somete, es parte del proceso, porque de esta manera Dios nos lleva a la perfección espiritual. Escucha, ¿nos lleva a qué? A la perfección espiritual. Aunque muchos no creen en esto, los creyentes modernos ya no creen en estas cosas. Para ellos todo debe ser prosperidad, todo debe ser comodidad, todo debe ser salud, todo debe marchar sobre ruedas. Ahora, el estar bien, el ser próspero, el ser famoso, el ser querido, amado, aceptado por el mundo, fíjese bien, por el mundo, es sinónimo de ser hijo de Dios. Ahora es todo lo contrario de lo que antes era. Antes la gente, cuando se acercaba a escuchar el mensaje dado por Juan el Bautista, el mensaje dado por el Señor Jesús, el amado Maestro, cuando se acercaban para escuchar el mensaje dado por los discípulos, dado por los apóstoles, ellos sabían, la gente que se acercaba allí
sabía perfectamente a lo que se arriesgaban, porque ellos sabían desde un principio que esa gente que estaba predicando, esa gente que estaba allí hablando como locos, eran personas que eran aborrecidas por el mundo. Así que la razón por la cual el cristianismo de aquellos tiempos era verdaderamente cristianismo, no la basura que se vive hoy, no la porquería, el estiércol que se dice cristianismo de hoy. ¿Por qué ese cristianismo era tan próspero? Hace unos días hablaba con una persona y le dije, ¿sabes por qué? Porque hoy ya no hay milagros, ya no hay milagros, ya no hay señales, ya no hay portentos como antes lo había. Quiero decirte algo, mi hermano, le dije, porque hoy la gente ya no es fiel a Dios como era antes. Ahora la gente ya no está dispuesta a pagar el precio, ya no están dispuestos a morir por ese mensaje de salvación. Hoy, interesante esta reflexión, pero es cierto. Escucha. La gente hoy va en pos de los milagros, va en pos de las señales, va atrás de los portentos, de los prodigios, pero no están dispuestos a ir en pos de aquel que hace los milagros, que hace los prodigios, que hace los portentos, las maravillas, las señales. ¿Tú eres de esos? ¿Eres de esos que vas, que corres atrás, donde más te dicen, allí hacen milagros y ahí vas corriendo? ¿Eres de esos? ¿Eres de esas almas que nada más les dicen, mira, hay un ungido de Dios ahí y corres a verlo? ¿O eres de los que no te importa quién sea? Es más, te pueden decir, fíjate que ahí hacen milagros, allá hay un ungido, y tú dices, no, yo no voy detrás de los milagros, yo no voy detrás de los ungidos, yo voy detrás, en pos, ¿qué? Del Señor, de todo y de todos. Porque creen que hasta los ungidos son dioses. Sí. Atribuyen el milagro a la persona. Entonces, analiza esta reflexión. Medítala, reflexiónala. Gracias a Dios, hasta hoy, hasta aquí y hasta hoy, Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido, Dios ha cuidado de nosotros. Entonces, te invito para que reflexiones en esto. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro, inclina tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y dile a Dios, heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, heme aquí, amado Señor Espíritu. Espíritu Santo. Agradecidos, mi Señor, por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia. Agradecidos por tu palabra, por tu nombre, que es invocado sobre nosotros, sobre mí. Agradecidos por esa palabra, por tus promesas, por tus pactos, por tus mandamientos y por tus estatutos, porque a fin de cuentas es lo mismo, Señor. Palabra, promesas, estatutos, pactos, mandamientos. Mi Señor, es tu palabra, y tu palabra es dulce, más que la miel, que la que destila del panal. Hoy, Padre, tenemos hambre y sed del Dios vivo, como todos los días, como cada instante, aún mientras nuestros cuerpos descansan en el sueño de la noche, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Nuestra alma clama y gime dentro de nosotros. Nuestro espíritu se deleita y anhela tener un encuentro contigo, mi Señor, un encuentro personal cada instante, cada día. Venimos hoy a tus atrios, sí, Señor. Gracias, Señor. A tus pies, ante el trono de la gracia. Y como todas las cosas que pertenecen a tu piedad, a tu misericordia y a tu reino, anhelando hoy, Señor, tu presencia que es mejor que la vida. Anhelando, mi Señor,
con esa esperanza, la esperanza viva, la esperanza que no avergüenza, la esperanza, mi Señor, en la cual esperaron los antiguos, Padre. Y aunque muchos de ellos no recibieron lo prometido, porque ellos sabían, Señor, que tenían una mejor herencia allá contigo. Hoy, Padre, anhelamos esa herencia, pero más que tu herencia, que la herencia que tú nos tienes allá en la Nueva Jerusalén, en tus cielos, en tu reino, anhelamos tu presencia. Tu presencia, Padre. No queremos otra cosa. No queremos riquezas, no queremos pobrezas. Queremos tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra por siempre, mi Señor. Tu presencia, que es preciosa, es hermosa en nuestra vida. Señor, que hoy tu palabra no vuelva a ti vacía en mi vida, sino que tú la prosperes en aquello para lo que le envías. Que hoy, Padre Santo, corra y sea glorificada, mi Señor. Que tú la siembres, Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo, la siembres en buena tierra, pero también la siembres en tierra seca, en tierra árida, en tierra estéril, en valle de huesos secos, donde no hay vida, Señor. Y traigas vida, y vida en abundancia, y que cual preciosa semilla, mi Señor, la hagas germinar y crecer, y la hagas dar fruto abundante y permanente, y la incrustes y la selles, y le des permanencia en el espíritu humano, Padre mío. Y por causa de aquellos que no creen, los que dudan, los que contienden, los que ponen en tela de juicio, Señor eterno, y peor aún, aquellos que aún sabiendo que eres tú el que habla, Padre, confírmala, Señor, porque ellos también se rebelan, Señor, aún sabiendo que eres tú el que habla, porque no quieren que tú los apacientes, porque no quieren ser apacentados por el buen pastor, sino que pretenden apacentarse a sí mismos, haciendo los deseos y las concupiscencias de sus malvados corazones. Padre, confírmala, dándole cumplimiento y ejecución para gloria de tu nombre, mi Señor. Que tu inspiración, tu guianza, tu enseñanza hoy se hagan manifiestas, precioso Dios, sabiendo que tú tienes el control de todo, mi Señor. Nosotros solamente somos tus vasos, tus vasijas, tus copas, tus lámparas, precioso Dios, herramientas en tus manos. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, gracias, amado Espíritu. Amén. Que así sea. A lo largo de 5 enseñanzas, aprendimos muchas cosas. Esto como con motivo de la pregunta les dije que un hermano me hizo respecto a que si los hebreos llevaban sus animales cuando salieron de Egipto, ¿por qué pidieron carne? Vimos varios aspectos. Solamente quiero hacer un breve repaso, un breve resumen para que esto quede bien claro. El tema de hoy, el tema que hoy iniciamos se llama Horeb, Sinaí. Así se llama, Horeb, Sinaí. Esto más que otra cosa es enseñanza. Es enseñanza, ¿cómo lo puedo decir? Es un complemento de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido acerca de pidiendo carne, porque así se llamó el tema, pidiendo carne. Ya vimos, hermano Casani, espero que ya hayas entendido la respuesta, porque
La respuesta no se dio en una sola, sino que se dio a lo largo de esta serie de enseñanzas de por qué los hebreos pidieron carnes y llevaban sus animales. Hay preguntas que quedaron sin explicación, sin respuesta, que hoy trataré de dar respuesta, pero el tema no se refiere necesariamente a eso. Pero quiero hacer un breve resumen, un breviario de lo que estuvimos viendo para complementar la enseñanza. Y si hay alguna duda en ustedes, porque yo le pregunté a nuestro hermano Leo, le dije, oye, ¿entendieron la respuesta? ¿Y qué me dijo el hermano Leo? El hermano Elliot me dijo, no. Le dije, es que la respuesta está diseminada, por así decirlo, a lo largo de las enseñanzas. No era que ellos anhelaran la carne en sí, la de Egipto. Lo que ellos deseaban era volver a la esclavitud. Y en cierta forma, sí anhelaban la carne, ¿qué? De Egipto. Quiero decirles algo importante. Una de las cosas que los hebreos dijeron cuando los extranjeros que se mezclaron con ellos tuvieron un vivo deseo, ¿recuerdan eso? Y dice la escritura que entonces también los hebreos empezaron a llorar, dice, y a clamar. Es decir, se pusieron de acuerdo con los extranjeros que habitaban entre ellos y dijeron, sí, estábamos mejor allá en Egipto, donde podíamos comer pescado, donde podíamos comer verduras, cebollitas, ajos, berros. ¿Se acuerdan de eso? Les diré por qué. Porque esto tiene una implicación aún más profunda. Uno de los propósitos y de las razones o de los argumentos que Dios le dio a Moisés para que fuera a hablarle al faraón y dejara ir al pueblo al desierto fue este. Dijo, deja que mi pueblo se vaya, deja ir a mi pueblo, ¿cierto? Para que me ofrezca, ¿qué? ¿Me ofrezca qué, hermanos? Sacrificios en el desierto. Una de las cosas que debe quedar bien clara es que los sacrificios, escucha, y esto aún ahonda más en el detalle acerca de la carne. ¿Por qué pedían carne? Pero pedían la de Egipto. Es que de los sacrificios que le ofrecían a Dios, ellos podían comer. O sea, ellos en realidad nunca dejaron de comer carne. Fueron 45 días, escucha, suficientes para que el pueblo empezara a añorar y a extrañar la esclavitud en Egipto. Lo de la carne solo fue un pretexto. ¿Me explico? Porque aún no les había sido dado el maná. El maná fue dado a propósito de esa ocasión, que se rebelaron, lloraron contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, porque estaban pidiendo la carne. ¿De dónde, hermano Elliot? Sí, de Egipto. Entonces, que ellos seguían comiendo, sí seguían comiendo de los sacrificios. Ustedes saben que parte de la carne del animal sacrificado era quemada, salada, etcétera, etcétera, y otra parte era comida por las familias que ofrecían el sacrificio. Así que no había pretexto. Esa es una. O sea que el pedir carne era más que un simbolismo espiritual. Queremos volver a la esclavitud. Bueno, ¿por qué pidieron carne? Porque, o sea, si realmente en el fondo es espiritual. Sí. Pedían volver a su vida esclava, pero rica, digámoslo así, sí. Comodidad. Ellos decían que de balde, pero cuando el faraón apretó y les dijo, ahora ustedes mismos tendrán que ir a buscar su paja, ustedes mismos tendrán que mezclarla, etcétera, etcétera, ¿qué dijeron los israelitas? Por culpa de Moisés y de Aarón, porque él nos vino a inquietar. Es decir, hay gente que puede estar hundida en problemas y puede llegar el mensaje de salvación, pero no están dispuestos a pagar, ¿qué? El precio. En la iglesia sucede eso.
La gente hoy, los supuestos creyentes o cristianos de hoy, quieren todo, quieren comodidad, quieren prosperidad, quieren salud, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y para ganar a Cristo hay que perderlo todo, hermanos. Hay que perderlo todos. ¿Ustedes tienen idea de cómo nos sentimos nosotros físicamente, moralmente, sentimentalmente, emocionalmente? No tienen la menor idea. Un día Dios nos dijo: ustedes tienen que ser como los payasitos. Le preguntamos: ¿pero cómo, Señor? Explícanos. Y nos dijo así: ¿cómo es el payaso? ¿Cómo son los payasitos? Pues hacen reír a la gente, Señor. Ese día tuvimos una conversación personal con él y nos dijo a la tribu: ustedes tienen que ser así como ellos. No estoy hablando de hipocresía, dijo. Estoy hablando de que ustedes tienen que ser como los payasitos. Ustedes no saben cómo está un payaso por dentro. Mientras está haciendo reír a la gente, mientras lleva felicidad a otros, él puede estar deshecho dentro de sí. Él puede estar destrozado. Y Dios nos quitó una venda y pensamos y dijimos: sí, es cierto. Nosotros, los hijos de Dios, podemos estar tirados, derribados, pero no destruidos, no vencidos. Y aún con el último aliento de nuestra existencia, Dios nos demanda que ese último aliento, ese último hálito se lo demos a Él. Créanme, nuestro hermano Elliot está sufriéndola, tocando, para poder mantenerse en pie. Yo estoy sufriéndola para poder mantenerme en pie aquí, porque me duele lo que no tienen idea ustedes. Pero ¿saben algo? Cuando has entendido que para ti el Maestro, el Señor Espíritu Santo, el Señor Padre, es lo más valioso, es el tesoro escondido que encontraste, es la perla de gran precio que hallaste, ¿tú estás dispuesto a venderlo todo? ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a pagar cualquier precio con tal de obtener esa perla de gran precio? Por eso en una ocasión el Señor dijo: no echen sus perlas, ¿a quién? A los cerdos. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro escondido que encontraste. Entonces, la gente de hoy no está dispuesta a pagar el precio. No están dispuestos. Y les dije, por eso ellos buscan lugares donde les apapachen la oreja, donde les acaricien la oreja, porque allí es donde ellos se sienten bien. Les dije, hay ministros de la prosperidad por cabras de la prosperidad. Cuando la gente llega a una iglesia supuestamente cristiana evangélica y lo primero que escucha es de prosperidad, hablar de prosperidad, de salud, de que el Señor ya pagó por ti todo, tus dolores, tus enfermedades, ya pagó por tu pobreza, ya pagó por todo, tú ya nada más tienes que recibir, total, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y como dijo un idiota, imbécil, un impío, inmundo, dijo, somos nosotros príncipes, y como hijos de Jehová, somos Jehová Juniors, y merecemos vivir como príncipes, merecemos vivir como juniors, Jehovás juniors, Dios del cielo y de la tierra. Y ahí tienen a la gente aplaudiendo, diciendo amén, aleluya y gloria a Dios, a toda la sarta de imbecilidades, de estupideces, de inmundicias que dicen estos falsos maestros de la prosperidad. Pero la gente los busca, la gente los quiere, los ama, los idolatra y los ponen antes que la misma palabra de Dios, porque ellos cubren sus perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de todo lo que se refiere a Dios? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres comodidad? Entonces yo te voy a dar un consejo. Si tú eres de los de la prosperidad,
de los que creen que ya no tenemos que sufrir, que ya no tenemos que padecer porque somos hijos del Rey, entonces regrésate al mundo. Estás ocupando un lugar que no te corresponde. Vete al mundo, regrésate. Regrésate. No tienes nada que hacer aquí en el cuerpo de Cristo. Estás de sobra, estás estorbando. Vete allá de donde supuestamente Dios te había sacado. Una ocasión recuerdo a un pastor, los pastores con los que conviví piensan así. Me encontré a un joven y me dijo lo mismo que estos pastores. Antelmo, es que tú no entiendes a los jóvenes. Antelmo, es que tú eres muy estricto. Antelmo, es que tú eres muy religioso. Antelmo, es que tú eres muy fanático. Es que tú quieres que se cumpla la palabra al pie de la letra, me decían. Estás mal, Antelmo. Estás mal. Las cosas no son así. Tienes que ser más flexible con los jóvenes. Tienes que ser más condescendiente con la gente. Y le dije, ¿sabes qué? Es que a ti Dios no te ha amanecido. Porque ¿de qué sirve si se trata? Oye bien esto. Si se trata de que tú sigas practicando en la iglesia lo que practicabas en el mundo, entonces ¿para qué carambas te metiste a una iglesia cristiana? ¿Qué haces allí? La condena va a ser peor porque sí. Ya no tienen vendas, Dios los va a juzgar peor. Sí. Porque ahora ya conoces la verdad. Por eso dice la sí. Escritura que es mejor no haberlo conocido. Es que es ilógico. Usa tu lógica espiritual. Mira, golpéate aquí en la cabeza y usa tu lógica. A ver si se te despierta con unos golpecitos. ¿Qué haces en la iglesia? Si vives igual que en el si mundo. vives igual que en el mundo, lárgate de aquí. Como decimos aquí en México, lárgate, llégale, ahueca el ala, regrésate al mundo. Porque como dice nuestro hermano, y eso es algo que está escrito, pero con otras palabras, está escrito y dice, cuando el maestro hablaba con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los publicanos, y les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. El pueblo de Egipto conoció la verdad, y Dios les ofreció la libertad, les ofreció la vida eterna. Pero ellos no estaban dispuestos a dejar sus viejos vicios, sus viejos hábitos, sus mañas, sus prácticas, sus costumbres. Los jóvenes de ese entonces, muchos como hoy, había muchos que entraban y decían, gracias Dios porque me rescataste. Y entraban con ganas, con gozo, con regocijo, y empezaban Dios a hacer cambios en ellos. Pero había jóvenes que tienen espíritu de seducción. Hay jóvenes en la iglesia que tienen espíritu de influencer. Mandan, gobiernan, tienen ya eso, ya lo traen. Son líderes naturales. Pero por lo regular este tipo de jóvenes son jóvenes que no están dispuestos a dejar sus vicios y pretenden introducir en la iglesia lo que traen del mundo. Contaminan y enferman. Sí, porque realmente no son convertidos. Y si Dios tocó sus corazones, ellos lo apagan, porque lo que ellos están buscando es un club. Aparentemente llevan almas a Dios, pero sí, son almas enfermas. Enfermas, igual que ellos. Y los que están allí, aún los firmes, los contaminan. Y empieza una pugna entre ellos y Dios. Porque Dios les enseña y les dice, y ellos dicen no. Y como Caín, quieren adornar la ofrenda a Dios. ¿Ustedes creen que Caín no sabía que la ofrenda que Dios aceptaba era el sacrificio
de un animal inocente, que era el derramamiento. Si el primer sacrificio lo hizo Dios, ¿recuerdan eso? El primer sacrificio lo hizo ¿quién? Dios. ¿No dice la Escritura que Dios vistió de pieles a Adán y a Eva? ¿De dónde salieron las pieles? Aquí cabe, y les hice una pregunta en ese entonces: ¿quién educó a Abel? ¿Quién educó a Caín? ¿Podría yo suponer que quien educó a Abel fue Adán? Y quien educó a Caín fue Eva. Porque si ustedes observan la naturaleza, el carácter de cada uno de ellos, ¿quién era Adán y quién era Eva? ¿Sí se dan cuenta? Y Caín dijo: no, ¿yo por qué voy a ofrecer sangre? ¿Por qué voy con mi hermano a pedirle, decimos aquí en México, a pedirle chiche, a que me dé un becerro, una oveja, no sé? No, yo le ofrezco a Dios frutas, verduras del campo. Eso es lo que hacen hoy en día en la iglesia. Le ofrecen verduras, le ofrecen frutas, pero no le ofrecen holocausto vivo, ofrenda de olor ¿qué? Grato, que llegue hasta su presencia y deleite sus sentidos. Esa era mi respuesta. Y le dije un día a un pastor que él me dijo eso. Le dije: no, yo no estoy de acuerdo, hermano. Oye, pero que mira, no. ¿Qué caso tiene ir a predicar? Le dije, a las calles. ¿Qué caso tiene llevar el mensaje de salvación a la gente que anda perdida, si cuando llegan aquí ven y es lo mismo que afuera? Dije: mejor déjalos afuera, ya no trabajes tanto, déjalos afuera. ¿Para qué te afanas? Se enojó, hizo su puchero el pastor, pero no se hizo lo que él quería. ¿Y sabes por qué? Porque dentro del gobierno en la iglesia están considerados los 5 ministerios, y los 9 dones. Aunque hay más ministerios, hay más dones, pero hablamos de los que clásicamente se habla: 9 dones, 5 ministerios, etc. Pero el gobierno de la iglesia no estaba en poder del pastor. Éramos un cuerpo ministerial, hermano Elio, ¿te acuerdas? Que nos reuníamos a orar, a buscar el rostro de Dios. Nos reuníamos para conversar, hacer proyectos, hacer planes, a desarrollar estrategias. Era Dios el que estaba allí, en medio de nosotros, gobernándonos a nosotros. Pero el pastor no se gobernaba solo. Cuando el nene, porque era muy dado a querer hacer sus cosas, fíjese bien, era muy dado a querer hacer sus cosas, nosotros le poníamos un freno. Y cuando alguno de nosotros pretendía imponer algo, nos poníamos freno entre nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermano Elliot? Sí. ¿Por qué? Porque no éramos nosotros, era Dios. El pastor, era el pastor, sí, pero era la cabeza visible del ministerio. Porque el ministerio la iglesia era gobernada por un ministerio. Éramos 4 personas, 4 hermanos, en los cuales Dios puso sus dones y sus ministerios. Junto con el pastor, éramos 4. Pero el pastor no se gobernaba solo. Hoy, lo que se hace en las iglesias es todo lo contrario. El pastor es Dios en la iglesia. Los ministerios y los dones para el pastor no valen, a menos que lo estén apoyando. Y díganme si es cierto o no. Por eso hay hombres, y hay mujeres también, que hacen y deshacen con el título de pastor. Pero en la Escritura no es así. No es así. Y digan lo que quieran. Y enójense los ministros. Enójense. Y a ti, ministro, si estás escuchando esto, el consejo que te daré hoy es este. Y no viene de mí, viene de Dios. Es palabra de Dios para ti. Hay gente en la congregación donde ministras
en quienes Dios puso dones y ministerios. Inicialmente el pastor y yo éramos porque iniciaba la obra, éramos quienes tomábamos las decisiones, nos reuníamos para todo, para orar, para ayunar, para estudiar la escritura y para conversar acerca de estrategias, porque Dios desarrolla estrategias junto con sus hijos. Pero después salió la necesidad y un día le dije al hermano, vamos a orar para que Dios añada al ministerio aquellos que Él quiere. Escucha esto. Vamos a orar y ayunar para rogarle a Dios que Él añada al ministerio los que Él quiere aquí. Porque no podemos seguir trabajando tú y yo solos. Y es bíblico. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Junta, ¿qué? A los ancianos que gobiernan Israel. El consejo de Jetro, el suegro de Moisés, ¿cuál fue, hermano Elio? El que le dio a Moisés. Le dijo, pon ancianos, pon príncipes para que te ayuden. Sí. ¿Sí? Y Moisés escuchó. Moisés no era como los pastorcillos, los líderes de hoy. Él no era así. Él sabía cuál era su lugar y cuál era su trabajo. Él sabía que tenía que delegar responsabilidades. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, lo gobierna Dios, pero no a través de un solo hombre. Escucha, no a través de un solo hombre, sino de un cuerpo ministerial. Y si tú quieres que Dios se manifieste, hazlo a través de tu obediencia. Ora a Dios con aquellos cercanos, aquellos que tú ves y sabes y que Dios te muestra que son espirituales. No escojas gente allegada a ti, familiares o amigos, no. Tienen que ser personas que Dios te indique. Y funda un cuerpo ministerial que gobierne a la iglesia. Y te darás cuenta cómo Dios inmediatamente empieza a respaldar el ministerio que te dio. Algo que notamos fue precisamente eso. Dios empezó a mover de una manera maravillosa, empezó a mostrar su respaldo, su aprobación a lo que estábamos haciendo y empezó a derramar su presencia. El Espíritu Santo se derramaba en las reuniones. Pero eso sí quedó bien claro. Ninguno de nosotros nos teníamos que enojar o molestar si queríamos algo y los demás nos decían, no hermano, lo haremos así. ¿Por qué? Porque no son los deseos del pastor, no son las ideas del pastor, tampoco del diácono, del anciano, tampoco del profeta, del maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser la voz de Dios a través de hombres. Por eso dice la Escritura, voz de Dios y no de hombres. Pero bueno, por eso hemos insistido aquí. Esta enseñanza es solamente para ¿quiénes, hermano Eliot? Entendidos y sabios. Para los sabios y para los entendidos. Si esto no es para ti, pues ahorita puedes empezar a vociferar si quieres. Puedes decir lo que quieras. Sabes perfectamente que eso es lo que dice la Escritura. Pero pues obviamente si eres de esos que se gobiernan a sí mismos, que rechazan el gobierno del Dios Altísimo y que pretenden apacentarse a sí mismos, pues sigue con tus ideas. A ver hasta cuándo Dios te visita y a ver hasta cuándo entiendes esto. Si a Dios le place quitarte la venda y quién sabe si un día llegues a su presencia, y si llegas será para que te diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Aunque Dios te haya usado aquí para salvar almas. Ahora, les dije que por causa de su rebeldía y de la irreverencia que Moisés tuvo con Dios, digo porque fue Moisés, cuando Dios le dijo, háblale a la peña, golpea la peña, porque yo estaré sobre la peña delante de ti, y él dijo, se atribuyó el milagro a sí mismo, aparte de que él lo hizo solo, no lo hizo con Moisés, con Aarón, y eso es parte de figura.
de lo que les estoy diciendo, cómo desde un principio Dios empezó a formar y enseñar a través de tipos y figuras lo que tenía que ser el ministerio en la iglesia de los últimos tiempos, que el profeta y el sacerdote tenían que hablarle, ¿qué? A la peña. Tenían que hablarle a la peña, cosa que no se hizo. Por eso Dios los desechó, por eso Dios le dijo a Moisés, ahora no entrarás a la tierra prometida, ahora morirás aquí. Y aunque Moisés clamó, suplicó, lloró por años, él buscó el perdón de Dios, Dios no lo quiso perdonar, porque lo que hizo Moisés fue desobedecer a Dios, ignorar a Dios, mostrar irreverencia con Dios y hacer lo que se le dio la gana contra Dios. Y eso es lo que están haciendo hoy muchos ministros que se dicen ungidos de Dios. Ahora, les dije que ya para concretar esto, en 1 Corintios 10 del 3 al 4 nos dice que Cristo es que la roca espiritual. ¿Recuerdan eso? Son tipos ¿qué? Y figuras. Cristo es la roca espiritual de la cual todos bebieron. Juan 6 del 30 al 35 nos enseña que Cristo es el pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo, es decir, es el maná. Es el maná. Por eso se enojó Dios cuando les mandó el maná y dijeron, ¿qué es esto? Como diciendo, sí, como maldiciendo, estaba maldiciendo a Dios, porque él mismo estaba como descendiendo, ¿no? Es que era él. Sí. Y era el tipo de figura. Como diciendo que era una, ¿por qué esa porquería o por qué esa comida? No hay algo bien interesante respecto a lo que acabas de mencionar, hermano Eliot. Qué bueno que lo mencionas porque me trae a recuerdo un detalle muy importante. Cuando los israelitas, los hebreos, vieron caer el maná, dice como rocío, y eran como pequeñas hojuelas de culantro, le llaman culantro. Yo no sé exacto qué es culantro. Algunos dicen algunos que estudian hoy, aclaro esto porque hay especies de plantas que hoy en día no se sabe qué cosa eran antes. ¿Sí me explico? Pero tiene otro nombre. Pueden tener otro nombre. Algunos dicen que el culantro de antes era lo que hoy es lo que aquí en México conocemos como cilantro. Cilantro, escucha. El cilantro es una plantita que nosotros usamos en cocina, que le da un sabor, enriquece mucho la comida. El cilantro. El cilantro se puede comer así crudo o cocido. Son unas ramitas así pequeñas. Bueno, sería largo de explicar o de describir. No sabría yo describirla bien. Pero dice que era como pequeñas semillas de culantro que descendían como rocío. Y los israelitas tenían que recogerlo en ollitas que les cabían, les dije que aproximadamente 2 litros de contenido, de líquido. Bueno, que era un gomer. Ahora, hay un detalle importante aquí. Cuando ellos vieron el maná, hicieron una pregunta muy importante, ¿qué es el nombre por eso se le llama maná? Porque eso significa, su traducción literal es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dijeron, ¿qué es esto? Y por eso se llama, ¿qué? Maná. Cuando los fariseos, los escribas, vieron a Jesús, preguntaron lo mismo. ¿Qué dijeron? Tipo y figura. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Como menospreciando. ¿Quién es este?
Sí, como siendo que era poca cosa. Que, Sí. o sea, Sí. lo mismo que el maná, igual. ¿Quién es este? Con menosprecio, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjese bien cómo hay tipos y figuras en todo. El maná, ¿qué es esto? ¿Vieron a Jesús? ¿Quién es este? Tal vez tú nunca lo habías pensado, o tal vez sí. Pero fue la misma pregunta. ¿Quién es este? Cuando Jesús habló con los fariseos, les dije hace rato, Él les dijo algo bien importante. Ustedes son ciegos, ustedes son sordos, ustedes son esclavos. Y ellos le dijeron, hijos de Abraham somos. ¿Cómo dices tú somos esclavos? No somos esclavos, no somos ciegos. Y Jesús les dijo, por esta palabra que ustedes dijeron, su pecado permanece. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa para ti que estás en supuestamente estás en las filas del Señor. Ya no te puedes excusar de ninguna manera porque tu pecado permanece. Cuando tú desprecias, oye bien, el maná vivo que descendió del cielo, no tienes ninguna excusa para lo que estás haciendo. Cristo es el pan vivo, dice, es el maná vivo que descendió del cielo. Es lo que los fariseos, saduceos, escribas, publicanos dijeron. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Pues Jesús es el maná vivo que descendió del cielo. Juan 4, del 7 al 14, nos habla de que Él es el agua viva. ¿Recuerdan la historia cuando en el pozo de Jacob con la samaritana? Dice, el agua que yo te daré, con esa agua jamás tendrás sed. Porque es un agua que saltará para vida eterna. ¿Qué habló del Espíritu Santo? ¿Qué dijo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Por eso Cristo es la roca y el Espíritu Santo son las aguas que salen de la roca. Que salen de la roca. Aleluya. Tú dices, ¿pero por qué? Sencillo. Porque es tipo y figura de Cristo. Cuando Él subió, el Espíritu Santo bajó. Vamos para allá. No me quites el gozo, hermano Elliot. El hermano se emociona. Ya le dije, cuando quieras, adelante, te doy un espacio, adelante, hermano Elliot. Pero dice, no, papá, no me pongas, no estoy listo. Sí está listo. Lo que pasa es que como todos, ¿verdad? La aprensión, el temor, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Aleo Junior. Dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que yo envíe a otro en mi lugar. Digo, por Dios, aquellos que niegan la Trinidad, aquellos que dicen que no hay Trinidad, no que exista, esa palabreja no aplica con Dios, porque Dios no existe, Dios es. Tú existes, porque eres creado, eres creación, eres criatura. Pero dice, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, ¿qué? De mi Padre. Y cuando yo esté allá, Él se los enviará, mi Padre. Pero, a ver, ¿nos pondremos de acuerdo o no? ¿Quién lo envía? ¿Jesús o el Padre? ¿Se dan cuenta? Así como la peña dio sus aguas y el Padre, escucha, el Padre estaba sobre la peña. ¿No te dice nada eso de la Trinidad, hermano Leo? Sí, es tipo y figura. El Padre sobre la peña. Por eso cuando Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe. O sea, el Padre está arriba de Cristo, digamos así, que es la roca. Y del Espíritu Santo.
y enviaré a otro, saldrá ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Sí, es el tipo, ¿y qué? Figura. Y figura. Sí. Por eso, aunque a ustedes les fastidie que esté yo duro como cuchillo, dicen, con eso del tipos y figuras, ahí está la explicación. ¿Cómo puedes entender, comprender el Antiguo Testamento? ¿Cómo puedes entender la palabra de Dios si no lo ves desde esa perspectiva? Los tipos y qué? Y figuras, ya estaba profetizado. El Padre estaba y le dijo a Moisés, háblale a la peña, dijo, porque yo estaré sobre la peña. Háblale a la peña, y la peña, ¿qué, hermano Leo? Dará sus aguas. Aleluya. ¡Oh, qué gozo! Poder compartir esto con ustedes. Entonces, Jesús prometió que tenía que irse para enviar al Espíritu Santo, y el Padre que lo enviará. Entonces, Juan 4, del 7 al 14, nos habla de que Él es el agua viva. Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, tengo que irme. Es necesario para que yo se los envíe. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de juicio, de pecado y de justicia. Estará con ustedes, pero estará en ustedes. Aleluya. Aleluya. Y lo llamó otro consolador. Y para quienes no saben lo que significa en el griego la palabra consolador, significa abogado, intercesor. Por eso afirmamos, conforme a la palabra, que los hijos de Dios tenemos dos intercesores: el Espíritu Santo, que intercede, ¿qué?, por nosotros con gemidos indecibles, y el Señor Jesús, que intercede por sus hijos ante el Padre. ¿Sí? Sí, es como también tipo y figura. Cuando Jesús lo que hizo en la tierra, y cuando Él se fue y mandó al Espíritu Santo, sí, para que ejecutara la obra, sí, lo que Jesús enseñó o explicó. Él dijo, le recordará todas las cosas, hacer ejecutar lo que Él vivió aquí, bueno, hacer ley, bueno, la ley, hablando en el sentido espiritual, lo que Él enseñó, ejecutar la palabra. Sí. Él sería nuestro consolador, sí, pero Él sería el que, o sea, Él así como que dice uno, el Espíritu Santo vendría con más rudeza, o sea, con más fuerza, con juicio, así ya, es que el Espíritu a cumplir Santo la palabra. Es el que vino en lugar de Jesús. Es como si Jesús fuera el que le preparó el camino, vamos a decir, al Espíritu Santo, ¿no? Para ejecutar ya en estos tiempos la palabra. Por eso es Digámoslo que dice, así, ¿no? el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su interior correrían ríos de agua viva. Ahora, explicando lo que tú mencionaste hace un momento, acerca de quién es el Espíritu Santo. Un día que Dios nos hablaba y nos explicaba cosas, dijo algo que me conmovió, me cimbró. Y Él me dijo, es tu trabajo entenderlo, me dijo a mí en lo personal, es tu trabajo entenderlo, discernirlo y estudiarlo. Pero ahí está en mi palabra, me dijo. Está allí en mi palabra, pero está oculto. Muchas cosas están allí en la palabra. La gente, los tarados ministros de hoy, y digo tarados porque no les funciona la mente ni el cerebro espiritual, no les funciona, lo tienen trabado, piensan con la carne, como viven en la carne, pues piensan en la carne, piensan con la carne, y tratan de entender las cosas de manera literal, así como está escrito. Y no es así. La palabra de Dios se tiene que interpretar bajo el contexto espiritual, cultural, ¿sí? ¿Sí me explico? Espiritual, cultural, religioso, del tiempo en que fue dicho y escrito. Pero todo tiene sentido, todo tiene explicación aún en nuestra época moderna. Y dicen,
Si no está escrito en la Biblia, entonces yo no lo creo. Ah, bueno, pero ellos sí enseñan una sarta de estupideces y a ellos nadie les cuestiona. Y no están escritas. Y no están escritas en la Biblia. Ahí sí, es la inspiración de Dios. Pero escucha, Dios nos dijo de esta forma: el Espíritu Santo es el Consolador. Pero en mi palabra, la palabra consolador, también por su significado y sus implicaciones, puede significar medida o puede significar, ¿qué, hermano Elliot? La balanza. Balanza. Tal vez tú no lo entiendas y necesitas decirle a Dios: Señor, inspírame para entender lo que este hombre está diciendo. Pero te explico por qué. Dice, mi Espíritu Santo, dijo el Padre, mi Espíritu Santo no solo es el Consolador, Él es la promesa, Él es el ascenso, Él es el descenso y Él es el sello. ¿Recuerdas eso, hermano Elio? ¿Por qué la promesa? Porque Jesús lo prometió. ¿Por qué el ascenso? Porque para que Él viniera era necesario que Jesús, ¿qué? Ascendiera. Para que Él, ¿qué? Descendiera. ¿A qué? A sellar. A sellar al creyente. ¿Entiendes eso? ¿Lo estás discerniendo? A confirmar lo que Jesús dejó. A confirmar lo que Jesús. Todo lo que Jesús prometió tenía que ver con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, y escúchame bien, y esto es para que dejes de blasfemar, dejes de cuestionar la doctrina del Espíritu Santo, y por eso el Maestro dijo: todo pecado dicho contra el Hijo del Hombre, todo pecado dicho contra el Padre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás, ni en este siglo, ni en el venidero. Dice, sino que serán reos de juicio eterno. ¡Ay de ti si eres de los que blasfeman contra el Espíritu Santo! Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, es una de las tres personas de la Trinidad. Y los mismos atributos del Padre y del Hijo los tiene el Espíritu Santo. Los mismos atributos del Espíritu Santo y del Padre los tiene el Hijo. Los mismos atributos del Hijo los tiene el Padre y el Espíritu Santo. Pero todo, dice, procede del Padre. El Padre estaba sobre la peña. La peña es Cristo. Las aguas son el Espíritu Santo. Es un tipo y figura. Así que, hermanito, hermanita que me estás escuchando, si tú estás despreciando el maná, si estás despreciando el agua viva, entonces estás despreciando a Cristo, estás despreciando al Espíritu Santo, estás despreciando al Padre, porque el Padre está, ¿qué? Sobre la peña que da sus aguas. Por eso en el libro de Hebreos dice: ay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Ay de aquellos. ¿Y que hacen afrenta a quién, hermano Elliot? Al Espíritu de gracia. ¿Cómo puedes afrentar al Espíritu de gracia si el Espíritu de gracia no es Dios? ¿Cómo? Porque está ahí hablando de la Trinidad también en Hebreos. De aquellos que vituperan y que pisotean la sangre de Cristo y que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Les prometí en alguna ocasión, y es una promesa que queda latente, el día que Dios me permita enseñar, que Él me diga: adelante, hijo, enseña acerca de esto, tendré mucho placer en enseñar acerca de la Trinidad. Porque, aunque muchos argumentan, si no está escrito en la Biblia, yo no lo creeré. Y como en la Biblia no dice jamás la palabra Trinidad, entonces la Trinidad no existe.
Ay, Dios. Cuánta ignorancia en es la que gente. no necesita decir la Biblia como tal Trinidad. Si está mencionando a los tres, ¿Sí? pues Como personas. Pues son tres. Como personas. ¿Sí? Entonces ya, ¿qué más quiere uno que a fuerzas diga la palabra Trinidad? Sí. Para entender, pues es ilógico si está mencionando la Escritura a las tres personas, a las tres divinidades, entonces ¿para sí. qué necesito que diga Trinidad si ya está escrito ahí? Está develada en toda la Sí, Escritura. o sea, no es necesario que te diga, tiene que decir la palabra. Está revelada más bien. Pero Sí. hay un velo en la Ajá. gente, por eso no lo entienden. Porque no disciernen. Se me fue lo que les iba a decir en este momento, pero en fin, bueno. Proseguimos entonces con esto y va para culminar esta enseñanza. Pero todo esto se desarrolló en lugares específicos. La enseñanza que según íbamos a continuar hoy, pero que digo, es que siempre, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes cuando les sirven la comida y les dan un limón, ¿sí me explico? Lo exprimen para darle sabor a la comida, ¿cierto? Pero de pronto dicen, no, quiero más limón. Y toman la cascarita de limón y le aprietan y sale más jugo, ¿cierto? Y le siguen apretando y sale ¿qué? Más jugo. Con la enseñanza es así. Ustedes aprietan el limón y sale más jugo. Más jugo. Sí, Sale porque más en la jugo. enseñanza salen más dudas, pregunta, o hasta la misma, el mismo instructor que estaba dando la palabra, es que tú te van saliendo más cosas que tú no estabas ahí en tu ¿cómo se dice? En tu machote. Van saliendo cosas que el Espíritu Santo te va revelando, te va diciendo, y ya tú las vas diciendo. Y el tema se alarga, y si tú tal vez lo ibas a terminar, pues no, porque se alargó en un punto, como ahorita, en un punto te quedaste y salieron más cosas que a lo mejor la gente no conoce o sabía, pero no lo entendía. No le encontraban, como luego yo le digo a Dios, Señor, eso que me dijiste no le encuentro ni pies ni cabeza, Señor, explícame, Padre. Y se lo dije al hermano que me hizo la pregunta. Dije, mira, yo no sé, la verdad no lo sé, porque nunca se me había ocurrido. Pero Dios te usa para inquietarme y sabes que ya me diste trabajo que hacer. Pero mira, no hay problema, le dije ese día. Déjame ir a consultarlo con mi maestro y que él me enseñe. No sé cuánto tiempo pase, le dije, pero yo sé que mi maestro no me defraudará. Él tiene la respuesta. Si él te envió para inquietarnos con esa pregunta, él tiene la respuesta. Y dicho y hecho, miren, todo lo que salió de esa pregunta, hermano Casani. El asunto aquí es que me pusiste a trabajar más. De por sí luego ya traigo mi cabeza revuelta. Y le digo, Señor, uno de mis anhelos, de mis peticiones a Dios, siempre le digo, Señor, dime qué enseño, porque no sé qué decirle a tu pueblo, no sé qué enseñarle a tus almas. Pero yo no se lo digo porque yo no sepa o porque no haya. Yo se lo digo porque hay tantas cosas que enseñar, hermano Eliot, pero yo no puedo pararme aquí, ni debo pararme aquí a enseñar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí se me ocurrió. No. Todo don, todo ministerio, todo talento no puede ser seguro en su ejercicio si no está bajo la cobertura del ayuno, de la oración, de la presencia de Dios. Escucha eso. Cuando tú sientas la necesidad de enseñar o tengas el compromiso de enseñar, dirigir en cualquier área, primero tienes que ir al altar y preguntarle al maestro. El maestro es Jesús. Y cuando estés allí en el altar, fíjate a quién te dirigirás. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo?
o con el Espíritu Santo. Y está allí, está escrito, es bíblico. Porque dice que el Padre ¿qué? Cuida de sus hijos. Pero dice que Jesús, el amado, es el ¿qué? El maestro. Pero el Espíritu Santo es el guía, el que nos recuerda toda la palabra de Dios. Así que ahí tú sabes a quién te quieres dirigir, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Que a fin de cuentas es lo mismo. Pero mira, Dios quiere, es lo que les dije, para Dios los detalles son importantes. Cuando tú le hablas al Espíritu Santo, le estás hablando al Padre y al Hijo. Cuando tú le hablas al Hijo, le estás hablando al Padre y al Espíritu Santo. Cuando tú le hablas al Padre, le estás hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Da lo mismo. Pero mira, Él quiere que te dirijas a alguien en especial. Sigue siendo tipo y figura. Tú te dirijas a Jesús, Cristo está sobre, Dios está sobre Cristo, vamos, la roca es la roca. ¿Quieres hablar? Y Jesús da sus aguas. Sí, ¿quieres hablar con el Espíritu Santo? Tendrás que acudir a Jesús para que el Espíritu Santo te responda. Sabemos, están enlazados. Estamos conscientes de que mucho de lo que se enseña aquí es para muchos, no tiene lógica. Pero para aquellos que son sabios y entendidos, sí la tiene y lo saben. El Espíritu Santo es la promesa, es el ascenso, ¿qué? Es el descenso y es el sello. Así que, escucha. Ningún don, ningún ministerio, ningún talento, ninguna operación es seguro en su ejercicio si no está bajo la cobertura de la oración, del ayuno, de la presencia de Dios. Esa vez recuerdo que llegué y le dije a Dios: Señor, tu hijo me inquietó y ahora no sé qué cosa, no tengo la menor idea de qué se trata esto, pero yo sé que tú me darás la palabra. Y me dirigí al hijo: tú eres mi maestro, Señor, pero tú, Espíritu Santo, eres el que me inspira, el que me recuerda toda la palabra de Dios, el que me quita el velo. Y mire, ese mismo, a los 2-3 días ya estaba la respuesta. Pero obviamente todo tiene que ser en orden, en su medida, y aquí estamos culminando un mensaje, una enseñanza que surgió solamente de una pregunta. Así que para los sabios y los entendidos que escucharon todo esto, gloria al Señor, bendito es su nombre, que todo lo que se está haciendo aquí es de bendición para todos ustedes, así como lo fue para nosotros y lo sigue siendo. Próximamente, si Dios nos permite, iniciaremos con el tema que supuestamente nos debió ocupar hoy. Les digo, nosotros decidimos, tomamos decisiones, pero Dios dice: no es lo que tú dices, es lo que yo digo. ¿Sí? Si ustedes ven ahí en el título de la enseñanza de hoy, dice Horeb, Sinaí. Así se llama el tema. Y es porque explicaremos qué significaba para Dios en aquel entonces. Hablamos de aquel entonces, ¿de acuerdo? El monte Horeb o el monte Sinaí. ¿Sí? Y ahí tendrá que salir una aclaración también de algo que dije, que tampoco estuvo correcto, pero que es necesario aclarar. Lo dejé para esta ocasión, pero tiene que ver con toda esta serie de eventos que se dieron desde el momento en que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Y déjenme decirles que el pueblo de Israel no se empezó a contar el tiempo a partir de que salieron. Y esa es otra pregunta que se tiene que aclarar. Sino que se empezó a contar el tiempo días antes de que salieran. Lo explicaré más adelante. Ya te expliqué un poco acerca de eso, ¿verdad, hermano Ariel? De que ellos se estaban preparando mientras los egipcios, ¿qué? Enterraban a sus muertos, sí, de los primogénitos. Es otra cosa bien tremenda. De las plagas, ¿no? De las plagas.
de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Es decir, hay una discordancia o hay una diferencia de tiempos que se empieza a contar desde el día en que el pueblo de Israel salió de Egipto o desde el día en que el faraón dio autorización para que el pueblo se fuera de Egipto. Son 15 días de diferencia. O sea, hay tantas cosas en la Escritura que nos asombran. Nos asombran. Pero, en fin, no sé si tenga tiempo de leer el pasaje, porque no lo tengo ahorita. Pero, a ver, déjenme ver. Si son un poco pacientes, buscaremos la concordancia. Aquí está, mire, ya lo encontré. Escuche. Esto lo encontramos en Números capítulo 33. Escucha, Números capítulo 33. Y esto es algo que Dios me recalcó hace unos días. Estaba yo estudiando y de pronto Dios me dio esto. Dije, ay Señor, qué tremendo, qué interesante. Dice así: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió, escucha, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Es decir, Dios le dio el mandato a Moisés de que escribiera toda una crónica. ¿Estamos entendiendo? Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. ¿A los 15 días de qué? Mes primero. Del mes primero. O sea, no salieron luego. Dice, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh hirió de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. ¿Qué significa esto? Que los israelitas no salieron el mismo día que el faraón dio permiso. ¿Cuándo salieron? 15 días después. 15 días después. 15 días se estuvieron preparando, empacando sus tiliches y todo lo que los egipcios les dieron también para que se fueran. Pero en esos 15 días también los egipcios estaban enterrando a todos sus muertos por las plagas, principalmente los primogénitos. ¿Recuerdan que la última plaga fue la muerte de todo primogénito egipcio? ¿Sí recuerdan eso? 15 días. 15 días. Tardaron en enterrar a sus muertos y en esos 15 días que los estuvieron enterrando y llorando y haciendo sus cultos funerarios, obviamente, podemos pensar, los israelitas estuvieron preparando, los egipcios les estuvieron dando lo que podían, ya váyanse. Por eso dice, ¿a ojos de qué? De los egipcios. ¿Interesante ese dato, hermanos? ¿O no interesante, hermano Leo? ¿Sabías eso? No. ¿Tú? Pues me lo habías comentado, pero pues, falta analizarlo bien. Ajá. A profundidad, nomás lo escuchas y dices, ah, sí. Pero pues ya cuando empiezas a explicar, pues ya como que uno se imagina. Y empieza pues, a entender. 15 días del primer mes. Es decir, el faraón dijo, está bien, salgan, váyanse, les doy permiso. A partir de ese momento, Moisés y Aarón empezaron a organizar todo, junto con líderes del pueblo, supongo, príncipes, ancianos.
empezaron ¿a qué? A preparar todo para salir de Egipto. En esos 15 días se dio el sepultar todos los muertos, porque obviamente había muchos muertos, y no solamente por la plaga de los primogénitos egipcios que murieron. Debió haber un desorden, un caos terrible en toda la tierra de Egipto. Y ahí también puede surgir otra pregunta. No me pongas a trabajar, hermano. La muerte de los primogénitos egipcios, tú dices que la tribulación, bueno, hablando que es tipo de tribulación, obvio que debe haber muertos israelitas, niños también ahí. ¿O a ellos los protegió también? Ese es otro tema. Vea cómo me... No, es una pregunta que surgió porque no, si ellos salieron, obvio que debe haber también Dios arrasado con israelita, obvio que estaban en pecado también, mató también hijos de ellos. Ellos también los estaban enterrando o los dejaron ahí. Es que esto tiene que ver con otros aspectos. Por ejemplo, cuando Dios ordenó que pintaran con la sangre de un sacrificio las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre, no entrara a matar a nadie allí. Pero dice que muchos extranjeros se mezclaron con los israelitas. O sea, quiere decir que ellos tampoco los mató, algunos de ellos. Ajá. O sea, ¿Qué significa? Que los extranjeros también estaban pendientes de lo que pasaba con los hebreos. Y dijeron, si eso es la seguridad y la garantía de que no morirá mi primogénito, pues yo también pinto mi puerta. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hay tantas cosas que la palabra de Dios deja entrever. Igual con la muerte de los primogénitos. Había muchos hebreos, por si ustedes no lo sabían, en la antigüedad se dice que había capataces hebreos sobre sus hermanos. Había capataces hebreos también. O sea, eran hebreos, lo que la escritura llama ¿qué? Traidores. Sí. ¿Cómo hay hoy en la iglesia? Hay muchos disquermanitos, disquermanitas, desleales y traidores. Hay muchos Judas, para que me entiendan mejor. Lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas. Para que me entiendan mejor. Que están, pero no son. Están allí, pero no están allí. Están allí adentro, pero no son de allí. Y la escritura lo dice. Muchos anticristos, dice, han salido de ustedes, estaban con ustedes, ¿qué? Pero no eran de ustedes. Salieron de ustedes, pero no eran de ustedes. Así, en la iglesia hay mucho de eso, aunque ustedes se enojen y digan que somos unos juiciosos, digan, es que ese hombre se cree juez, se cree Dios. No, es que es la escritura. ¿Para qué le damos tanta vuelta a la manzana buscándole cuadratura si sabemos que es redonda? Sí. Que nos llamen, que me digan que soy juez, que soy criticón, que soy juzgón, digan lo que quieran. Tenemos un dicho aquí en México que dice, ladren perros. Y la escritura llama perros, dormilones, a los malos siervos. Así que si tú eres uno de esos, pues, puedes seguir disfrutando tu huesito aquí en la tierra. Cuando Dios te llame a cuentas, entonces le darás cuentas a Dios de lo que hiciste aquí, mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano Elliot, por favor. Gracias, Señor eterno, Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en mí habita. Hoy, Señor, nos vamos con un exquisito sabor de boca, mi Padre espiritual. Porque hoy aprendimos muchas cosas, Padre, nos gozamos, nos divertimos, digamos, pero esa diversión divina, Padre, es que es el gozo, la alegría, la satisfacción de poder alabarte, glorificarte, Señor, y explotar todo lo que sentimos para ti, mi Padre, por ti. Gracias por esto, Señor. Como siempre, deseando que esta palabra la cruces, la selles y le des la permanencia para todas las almas, Señor, pero en específico para los que tú quieres quitar vendas y para los que ya tienen conocimiento, pues que enriquezcas y enseñes más todavía para que lo pongan en práctica y lo enseñen a otras almas, mi Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan. Recuerden, insistimos en ello, escudriñen
las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom Adonai.